saluda Sergio Madrazo en el programa El Estratega. Estamos compartiendo coaching financiero, enseñanzas económicas para construir una vida de reino, una economía de reino, para que tengamos finanzas crecientes y sólidas. La estrategia número 1 hemos compartido que es alcanzar una economía creciente, una economía en aumento. Hemos hablado de las 12 cualidades que debe de tener una persona para construir un liderazgo que le permita hacer crecer su economía. Pero un líder tiene que comprender lo vital que es el equipo en el liderazgo. En este programa, en este espacio, quiero transmitirte algunos principios para que como líder formes un extraordinario equipo. Ya no estamos en los tiempos de grandes liderazgos, sino que en los tiempos de los grandes equipos. Se dice que los grandes jugadores ganan partidos, pero solo los grandes equipos ganan campeonatos. Los que realmente trascienden a través de la historia son los equipos. Y vamos a compartir principios básicos para que como líder puedas construir, armar, formar, entrenar un gran equipo. Quiero partir de San Lucas capítulo 5. Es un pasaje muy conocido, se le suele conocer como la pesca milagrosa. El líder tiene que comprender la importancia de las redes. Y en este contexto del Evangelio, quiero sacar 4 elementos de las redes. Se dice que Jesús pudo ver que habían 2 barcas a la orilla del lago, a la orilla del mar. Cuando él ve 2 barcas, él decide subirse a una. Él ve 2 barcas, pero elige una barca. Y esa barca es la de Pedro. Pedro había estado toda la noche trabajando. Había estado esforzándose en el cronos de él, pero aparece Jesús para meterlo al kairos de Dios. Lo saca del cronos y lo mete a su kairos, pero cuando hablamos de redes, vemos que las redes tienen 4 cualidades cuando un líder sabe manejar las redes para el reino de Dios. Veámoslas. ¿Por qué vamos a hablar de redes? Porque Jesús suele llamar en liderazgo a los hombres que saben de redes. Jesús suele llamar como líderes a aquellos que saben de redes. Y las redes, hay un primer momento. Pedro las estaba limpiando. Otra versión dice que las estaba lavando. Las redes se deben de limpiar, se deben de lavar. ¿Qué significa eso? Que las redes tienen que ser preparadas. Los pescadores, después de usar las mismas, las lavaban, las limpiaban, porque las tenían que dejar listas, las tenían que dejar preparadas para la siguiente pesca. Jesús ve en Pedro, este hombre no pescó nada, pero las está lavando, las está limpiando, porque luego de una noche de echar las redes y de no pescar nada y venir en horas de la mañana o de la madrugada a lavarlas, a limpiarlas, significa hoy no pesqué nada, pero las voy a dejar lavadas y limpias porque guardo la esperanza que en la próxima pesca se van a llenar las redes. Un hombre que echa las redes y que no pesca absolutamente nada, lo normal, lo lógico es que luego del cansancio de pasar toda la noche tratando de pescar, deje las redes arrinconadas, abandonadas y que se vaya a descansar. Pero ese no fue el caso de Pedro.
Pedro se desveló, se esforzó, pasó toda la noche tratando de pescar algo y no logró nada. Pero frente al fracaso de no pescar nada, no le ganó el desánimo ni la desilusión ni la falta de esperanza, sino que dijo: voy a lavar las redes porque seguramente me van a servir estas redes en la próxima pesca. Jesús ve en Pedro un hombre que en ese momento no tenía resultados, pero que se estaba preparando para la siguiente batalla, para la siguiente pesca. Lavar las redes, limpiar las redes, significa dejar preparadas las redes para el siguiente desafío, para el siguiente reto, para la siguiente pesca. Un hombre que sabe de redes, sabe que las redes tienen que mantenerse listas, dispuestas para el siguiente desafío. Si Jesús hubiera visto que Pedro no pescó nada, pero lejos de no pescar, hubiera dejado abandonado las redes, hubiera dejado tiradas las redes sin dejarlas preparadas para la siguiente pesca, lo más seguro es que no hubiera sido llamado a ser pescador de hombres. Pero Jesús seguramente dijo: este hombre sabe de redes, a este hombre lo haré pescador de hombres, simple y sencillamente porque el fracaso no lo detiene. El fracaso de no pescar nada toda la noche no lo detiene hacia su óptica, hacia su perspectiva de dejar lavadas las redes para su siguiente pesca. Eso significa que el fracaso de hoy no te frustre ni te cause desánimo para la pesca que el Señor tiene preparada para ti en el futuro. Por eso es que Jesús convierte a Pedro en pescador de hombres, porque, repito, ante el fracaso de no pescar nada, está la expectativa de pescar algo en el futuro, expectativa que se deduce de estar lavando y limpiando las redes, que se dejaban lavadas y limpiadas, preparadas para la siguiente pesca. Los líderes que conforman equipos, que conforman la estructura de una red, son aquellos que ante la negativa de su presente tienen altas expectativas en su futuro. Número 1, las redes se lavan, se limpian, se dejan preparadas. Número 2, Jesús le dice a Pedro luego de subirse a la barca: echa las redes. Las redes se limpian, se lavan, se preparan. Número 2, las redes se echan. Echar las redes significa seguir trabajando, seguir esforzándose en esa visión que Dios te ha dado. Echar las redes significa, no importa que en la noche no haya logrado pescar nada, si lo dice el Señor, si lo dice el Maestro, en su palabra las echaré, dijo Pedro. Echar las redes, te voy a decir por qué Jesús le dijo a Pedro que echara las redes. Porque Pedro las tenía ya listas, las tenía ya preparadas. Si Pedro no hubiera tenido las redes listas ni preparadas, lo que Jesús le hubiera dicho a Pedro es: Pedro, lava las redes. Pedro, limpia las redes. Pero lo que Jesús le dice a Pedro es: echa las redes, echen las redes. ¿Por qué? Porque Pedro ya tenía las redes limpias, las redes lavadas y preparadas. Si Pedro no hubiera tenido esas redes limpias, preparadas y lavadas, el mandato de Jesús quizás hubiera sido: laven las redes, o quizás ni siquiera se hubiera dirigido a Pedro, porque hubiera determinado que Pedro no era un hombre experto en redes. Solo los expertos en redes, luego de regresar de una batalla, dejan su espada lista pensando en la siguiente batalla. Solo los grandes hombres terminan una batalla, una guerra, una conquista y se duermen pensando en la conquista de mañana. Por eso Jesús pone los ojos en Pedro. Número 1, porque Pedro tenía redes. Número 2, porque las tenía preparadas. Por eso es que Jesús le dice: echen las redes, echa las redes. Jesús le dice a Pedro: echen las redes porque las tenía ya preparadas. Número 3, las redes que se lavaron y las redes que se echaron fueron las mismas redes que se llenaron. Te estoy hablando de las etapas de las redes. Si tú quieres
que tu economía crezca, luego de que trabajaste ya con tu liderazgo, tienes que empezar a trabajar con tu equipo, estructurando una sólida y confiable red. Para trabajar con redes, con equipos, o sea, es diferente tener un grupo de personas a tener un equipo de personas. Es diferente que en el fútbol hayan 11 jugadores en la cancha conformando un grupo de personas a que esos 11 conformen un equipo. Las redes que suelen llenarse son aquellas que se tienen, es decir, que se construyen, que se lavan, que se preparan, que se tienen listas, y aquellas que se echan. Entonces, vamos a enumerar 5 pasos relacionados a las redes. Se tienen que tener, se tienen que construir, se tienen que hacer, se tienen que limpiar, lavar, prepararse, tenerse listas, se tienen que echar. Echar las redes significa hacer uso de las mismas. El propósito de las redes no es construirse. El propósito de las redes no es lavarse o limpiarse. El propósito de las redes es echarse, usarse, que entren en acción, que cumplan su propósito. Número 4, las redes se llenan. Las redes se llenan. Ahora bien, déjame transmitirte esto. Regularmente, por las circunstancias en las que el líder y su red, su equipo, entran en acción, se desgastan emocionalmente, físicamente, mentalmente. Pero las redes que entran en acción, que entran en contacto con la sal, que entran en contacto con el agua, que entran en contacto con el sol, que entran en contacto con los peces, son las redes que suelen deteriorarse, son las redes que tienden a desgastarse, son las redes que tienden a reventarse. Dice la palabra que aquellas redes que en un momento se frustraron, que se lavaron, que se volvieron a echar, se llenaron al grado de que se estaban rompiendo, se estaban reventando de tan llenas que estaban. Las redes, el equipo, regularmente quiere estar siempre en óptimas condiciones emocionalmente hablando, pero el equipo que se revienta, que se rompe, la red que se revienta, que se rompe, es aquella red que está cumpliendo su propósito. Cuando una red se rasga, cuando una red se rompe, cuando una red se revienta, se daña, podríamos llamarle. Algunos podrían llamarle que la red se dañó, pero la red no se dañó. La red para eso se construyó. La red llena es la que tiende a romperse. Una red que tiende a romperse es una red que necesita ser reparada, que necesita ser restaurada, que necesita trabajarse en ella para volver a echarse. La red no se construye para ponerse en una vitrina, se construye para conseguir su propósito, que es echarse al agua, recoger un buen número de peces, y que eso implica el riesgo de dañarse, de romperse, de reventarse, de sufrir daño alguno. Las redes tienen que servir en el liderazgo para construirse, prepararse, echarse, llenarse al grado de romperse. Cuando tú comprendes que ese es el propósito de las redes, entonces comprendes el propósito del liderazgo para tu visión económica, para tu visión de empresa, para tu visión ministerial. Cuando Jesús resucita, encuentra a Pedro y a sus compañeros pescando, y otra vez no han pescado nada. Hasta que Jesús les dice, ya resucitado, echen las redes a la derecha. Y vuelven a experimentar el mismo fenómeno milagroso de Jesús. Las redes se vuelven a llenar al grado de reventarse. Tienes que comprender que el liderazgo está relacionado con las redes, que un líder sin un equipo estructurado bajo una red
no logra lo que puede lograr, comparándolo con aquellos líderes que construyen, preparan, echan las redes, y los líderes que construyen redes, y los líderes que preparan sus redes, y los líderes que echan las redes, suelen ser líderes que experimentan la llenura de esas redes y que experimentan en cierta medida el rompimiento de esas redes. Mark Zuckerberg de Facebook ha obtenido éxito financiero porque lo que le propuso al mundo fue una red social. La iglesia primitiva crecía día a día porque se reunían de casa en casa. Construyeron una red. El agua potable llega a nuestras casas por una red. La energía eléctrica llega a nuestras casas por una red. La telefonía la usamos todos gracias a una red. Las iglesias de mayor crecimiento hoy en día son aquellas que tienen redes sólidas y estructuras firmes y seguras en su base. Hay iglesias que le hacen fiesta a las redes, que le llaman festival de redes. ¿Por qué? Porque las redes son las que le dan solidez, fuerza y velocidad a una visión empresarial, ministerial, familiar. En las redes está el secreto. ¿Por qué Jesús llamó a Pedro? Porque Pedro era un hombre experto en redes. Por eso lo convierte en pescador de hombres. Déjame transmitirte esto. Jesús, que vio que Pedro no había pescado nada toda la noche, pero que estaba lavando sus redes, Jesús seguramente pensó de esta forma: este hombre trabajó en redes, este hombre tiene una red, este hombre invirtió en redes, este hombre sabe cuidar las redes, por eso las está limpiando, las está lavando, porque sabe cuidar la red y la estructura. Cuando Jesús resucita y asciende al cielo, Pedro toma el liderazgo de la iglesia primitiva. Y dice Hechos de los Apóstoles que se empiezan a reunir de casa en casa. ¿Quién era el líder? Pedro. ¿Por qué Pedro empezó a reunir a la iglesia primitiva después de Pentecostés de casa en casa? Lo que hoy en día le llaman células, sistema celular, pequeñas comunidades, grupos de crecimiento o como le quieran llamar. No es más que el sistema de la iglesia primitiva. Es construir redes dentro de la iglesia o construir redes dentro de una empresa. Robert Kiyosaki dice que el negocio del siglo XXI son las redes y que tenemos que volvernos expertos en la temática de las redes. Pedro empieza a estructurar, a organizar a la iglesia primitiva de casa en casa, porque de casa en casa significa empezar a construir una red de evangelización, una red de cristianismo. Había recibido de Jesús la gran comisión, llevar el evangelio y la buena nueva hasta los confines de la tierra. Y para lograr tal propósito y semejante objetivo, era necesario construir una red. La iglesia hoy en día sigue manteniéndose bajo la estructura de las redes, recibiendo diferentes nombres, pero siempre es una red. Pedro recibió una pesca milagrosa en San Lucas capítulo 5, y ese mismo Pedro empieza a reunir a la iglesia en una forma de red, porque en su primera prédica y en su segunda prédica alcanza a 8,000 personas, que no era posible que anduvieran todos los convertidos, todos los que habían aceptado al Señor, todos los que habían sido salvos detrás de Pedro. Pedro tenía que continuar con el llamado y a esos 8,000 había que estructurarlos, organizarlos bajo una red. Por eso es que la iglesia creció a pasos agigantados en la iglesia primitiva. Quiero compartirte lo siguiente. El líder tiene que dedicar tiempo, invertir tiempo, energías, esfuerzo, sueños en construir una red, en mantenerla
en buen funcionamiento. Lavar redes, limpiar redes, no es más que mantener la red en perfecto funcionamiento. Es como aplicarle aceite a la cadena de una bicicleta. Lavar la red es mantener la estructura que no se nos oxide, mantenerla flexible, mantenerla en buen funcionamiento, mantenerla en óptimas condiciones. La red se construye, la red se lava, se mantiene en óptimas condiciones, la red se echa, luego se espera que esas redes se llenen. No por Pedro, sino por quien le dijo a Pedro que la echara. No por ti, no por mí, sino por el Señor, porque fiel es el que hizo la promesa. Si tú quieres que tu ministerio, si tú quieres que tu empresa, si tú quieres que la economía ministerial y que la economía empresarial crezcan, tienes que trabajar en redes. Tienes que dedicar tiempo a la construcción de redes. Déjame explicarte esto para ir concluyendo este programa. Quiero profetizar sobre tu vida la unción de la araña. Todo mundo dice tela de araña, pero eso es redundante, porque si decimos que la araña puso una tela de araña, ya dijimos que fue la araña. Entonces, lo que hace la araña es tejer una tela. Lo que hace la araña es tejer una estructura. Como familia tenemos una visión empresarial que se llama Rehobot, espacios amplios, espacios abiertos. Es un restaurante, es una escuela de liderazgo, de coaching financiero. En ese lugar tenemos 50 cuerdas de terreno. En ese terreno conformado por 50 cuerdas hay más de 25 árboles frutales. A mí me gusta ir a caminar por esos surcos, por esos senderos en donde hay árboles frutales, hay café, naranja, hay mandarina, hay mango, hay cacao, pocha, hay rambután, hay Bolivia, hay más de 25 árboles frutales. Pero me encanta cuando la luz del sol se filtra entre las hojas de los árboles, cómo las arañas han tejido su tela. Y hay momentos en donde me pongo en esta posición según los rayos de luz, según la iluminación solar. Me pongo en esta dirección buscándole el ángulo a la tela que ha tejido la araña. Y digo, razón tenía Salomón de decir que hay 4 animalitos más sabios que los sabios. Y entre esos animalitos se encuentra la araña. La araña es experta en redes. La araña es especialista en construir redes. Tú y yo le llamamos telas, pero no son telas. Son redes con la forma de una tela. Tú te pones a ver los puntos de encuentro que ha tejido la araña y son perfectos para conseguir su provisión, para que caiga la presa, el insecto que tiene que caer. ¿Sabes por qué la araña come? Porque ha tejido una red, ha construido una estructura, ha dedicado tiempo a construir una red para que el insecto que tiene que caer en su red caiga, para que la provisión llegue a la araña antes de tener su provisión tiene que construir una red. Y quiero profetizar sobre tu vida que la provisión abundante vendrá a tu visión en la medida en la que desarrolles la habilidad de construir una red, de mantenerla en óptimas condiciones, de echarla. Se te va a llenar al grado de que se va a reventar en la misma medida en la que inviertas tiempo para construir redes. Déjame explicarte esto. La unción de la araña es tan poderosa que no importa la empresa que construyas. Hay personas como el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fueron a la quiebra 3, 4, 5 veces y se volvieron a levantar financieramente. ¿Sabes por qué? Porque fueron expertos en redes. La araña puede construir una red, puede hacer una tela de araña y tú puedes venir
y con un trapito en tu casa quitar la red. Al día siguiente está otra vez la red. Tú puedes pasar otra vez el trapito y tú puedes quitar cuanta tela de araña haya en tu casa. Nunca va a dejar de haber telas de araña en tu casa, porque la araña es experta en sacar de adentro, en manifestar afuera lo que tiene adentro. La araña, si construye una tela, si construye una estructura, si construye una red y alguien sin sabiduría se la viene a quitar, la araña dice, no hay problema, yo sé cómo construirla nuevamente. No hay problema, yo sé cómo edificarla nuevamente. La unción de la araña la tenemos aquellas personas que no importa si factores externos o terceras personas vienen queriendo destruir nuestra red, sabemos cómo volver a hacerla. Te voy a profetizar esto para terminar este programa. El enemigo va a querer venir a afectar tu iglesia y tu empresa. Va a querer afectar a los cabezas de célula. Va a querer venir a atacar a los miembros de tu red. Pero tranquilo, los que tenemos la unción de la araña, volvemos a construir la red. Volvemos a levantar la estructura. Volvemos a levantar aquello que hemos levantado porque sabemos como la araña que la red es parte de nosotros, que únicamente la tenemos que manifestar en el mundo exterior, en el mundo visible, pero que la red está en nosotros, que la red somos nosotros mismos, que no depende de la red, sino de quién construye la red. La unción de la araña la tenemos aquellos que para obtener la provisión que Dios manda, tenemos que construir la red. Y si factores externos y terceras personas quieren destruir la red y quitan la red y se desvanece la red, no hay problema. Sabemos cómo volverla a construir. Los líderes le damos valor a cada miembro del equipo, pero no importa si los miembros del equipo se les antoja irse un día, porque sabemos cómo volver a armar el equipo. Sabemos cómo volver a armar la red. Sabemos cómo volver a armar la estructura. Sabemos de redes. Y Jesús pone su mirada en aquellos que como Pedro construyeron una red, lavaron la red y la mantenían en óptimas condiciones y volvemos a echar la red